Pocos conocen mejor la realidad de vivir bajo una dictadura que un cubano y para el activista cubano Eliezer Ávila, las similitudes entre Cuba y Corea del Norte son imposibles de ignorar. Hoy esos paralelos vuelven a estar bajo la lupa. Tal como ya sabemos, Ávila afirma que en Cuba la libertad de pensamiento simplemente no existe. Él lo vivió en carne propia en el año 2008 cuando, siendo estudiante de Ciencias de la Computación, acaparó la atención internacional al encarar públicamente al entonces presidente de la Asamblea Nacional, Ricardo Alarcón. Ávila lo cuestionó por la censura en Internet y las restricciones para viajar, convirtiendo aquel enfrentamiento en un momento clave de su activismo. Tras ese enfrentamiento, Ávila fundó un movimiento pro democracia, una lucha que, según relata, lo llevó a ser detenido en más de 40 ocasiones y cuando no estaba detenido, enfrentaba la misma realidad que millones de cubanos: escasez de agua, alimentos, apagones, bajos ingresos y sobre todo falta de libertad. Finalmente, en el año 2017, Ávila logró escapar de Cuba y hoy vive con su familia en Florida, desde donde continúa su activismo. Eliezer Ávila está conmigo ahora para contarnos su experiencia de primera mano. Bienvenido a Fox Noticias, Eliezer. Un placer, muchas gracias por la invitación. Conoces muy bien lo que es la dictadura cubana. Para muchos jóvenes aquí en Estados Unidos, la palabra socialismo puede sonar como una propuesta de mayor igualdad económica, algo positivo. Pero para quienes lo han vivido y conocen esto bien como tú, esto significa algo totalmente diferente. ¿Por qué crees que existe esa desconexión? Bueno, mi experiencia es que ahí se hace valer el dicho que tenemos en Cuba, del que a los 15 años no cree en el socialismo, no tiene corazón, y el que a los 30 sigue creyendo en el socialismo, no tiene cerebro. Y tiene que ver con que el socialismo es algo muy emocional, es algo que pega mucho precisamente en los jóvenes, y si te das cuenta, uno de sus filósofos principales, Gramsci, decía: tómese la educación y la cultura y lo demás caerá por añadidura. Hay una etapa de la vida en que por las hormonas, por muchas razones, uno es muy emocional y uno quiere cuidar del gatico y del gorrión y de la paloma y de las personas. Y yo creo que eso es bueno. Y cuando viene alguien y te dice: mira, hay un sistema que estandariza esto, la igualdad, el compartir, la solidaridad entre las personas, entre los seres Mm, humanos, la igualdad de ingresos, de todo. Bueno, pues eso mm, yo creo que incluso en buenas personas suena razonable. El sí. asunto es cómo llegamos a eso, que a lo mejor a todos nos gusta, que la gente tenga oportunidades, que haya salud, que haya educación, y el problema es el camino. Y el Ujú, camino que escogen los países comunistas, desgraciadamente, es imponer por la fuerza una ujú, igualdad en la pobreza que es ujú. administrada siempre por los privilegiados de ese único Así partido, es. que van a ser los que decidirán, te quieren tanto que van a decidir qué comes, si tienes luz o no tienes, si tienes agua o no tienes, qué ropa, qué zapato, hasta qué juguetes va a jugar cada niño y en qué etapa. Y eso no es una exageración. En Ujú. Cuba, de hecho, cuando yo nací, tú tenías un cupón asignado. Y si ese año te tocaba un avioncito, y eras una niña, tenías que jugar con el avioncito del color que te tocara. Si el par de zapatos que te tocaba para la escuela te quedaba un poquito más chiquito que el que tú usas, bueno, pues había que resistir y no te podías quejar porque la revolución te dio un par de zapatos que en ningún país del mundo se la dan a ningún niño. De hecho, Increíble. Fidel Castro creó hasta el chocolatín, que es una mezcla que se le ocurrió a él de harina con cereal, con un poquito de cacao, con una cosa, y el país entero tenía que desayunar el chocolatín que creó Fidel o cocinar en la olla rosera que él inventó. Entonces, llega el momento en que te conviertes en un animal sin raciocinio, que solamente está esperando a ver qué llegó a la bodega, qué mandó la revolución, y te mata en el instinto de Ujú. tú buscar tu De vida en superarse, de libertad. crecer, de hacer las cosas por cuenta propia, no dependiendo. Al final del día todos son iguales, pero en la miseria, en la pobreza. Y los defensores del socialismo democrático en Estados Unidos responderían que Cuba, Venezuela, la Unión Soviética no representan el modelo que ellos proponen. ¿Tú qué piensas? ¿Encuentras esas similitudes? ¿Desde hoy estás comenzando a escuchar mensajes, ideas, propuestas que se parecen mucho? Mira,
El comunismo siempre empieza de la misma forma. Si tú ves los primeros discursos de Fidel, dijo que haría elecciones en 6 meses, que Mm, no expropiaría la prensa, la radio, la televisión, que esto era una revolución verde como las palmas, que no era comunismo. Entonces, yo creo que ninguno de ellos ha llegado al poder diciendo expropiaremos los medios de ujú, producción, todo dentro del Estado, fuera del Estado. ujú. Es algo progresivo y además se van radicalizando una vez que alguien critica su modelo, ya crean Ajá. el antipueblo, ¿no? El que no esté de acuerdo con la revolución es el enemigo de la revolución y por tanto todos tenemos que combatirlo con las armas, con los palos, con los dientes, con todo. Entonces crean los revolucionarios y los contrarrevolucionarios. Los contrarrevolucionarios ya no tienen cabida en el país, no pueden tener un trabajo, no pueden ir a una universidad, nada. Y ahí viene el ¿Cuáles serían las exilio. primeras señales de alerta, Eliezer? Bueno, básicamente cuando empiezas a usar la fuerza del Estado para imponer esa supuesta justicia social en detrimento de los que producen los bienes y servicios que hoy libremente todos consumimos. Por ejemplo, los mercados van a ser del Estado para que sea justo el precio que ponen los mercados, ignorando las reglas de la economía. No importa si la naranja vale un Ujú. dólar, realmente yo se la quiero vender a la gente en 30 centavos. Aunque al final, con los impuestos, las personas terminen pagando $5 por la manzana, porque hace falta crear una secretaría, una dirección de burócratas, generalmente amigos del que crea la idea, y pone a su primo, pone a su hermana, pone a todo el mundo, y la manzana cuesta $5, pero yo digo públicamente que te la vendo a 20 centavos. Pero hay un medio de comunicación que denuncia que la manzana nos está costando $5. Entonces ya expropiese. Expropiese ese medio de comunicación porque está haciendo propaganda Sí. enemiga. Entonces es una cadenita que tú no la ves llegar desde el principio. Te Y a muestran una veces cuando te das envoltura, cuenta puede ser demasiado tarde, lamentablemente, y por eso generalmente tenemos es que así. aprender de estas lecciones, porque hay muchas lecciones y tenemos que ser muy cautelosos con lo que también está sucediendo acá mismo en Estados Unidos, en algunos estados pues mucho más liberales del país. Eliezer Ávila, se me acaba el tiempo, pero muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Gracias por tu lucha también. Un placer. Los cubanos estamos siempre muy agradecidos con los Estados Unidos. Yo creo que somos la comunidad emigrante más agradecida con Estados Unidos somos nosotros y la razón es que cuando ustedes van, nosotros venimos. Gracias, Eliezer.